Cuando el 7 de mayo de 1945 los representantes de la Wehrmacht alemana firmaron la rendición incondicional, también los soldados de la Luftwaffe, por así decirlo, dejaron las armas. En su apogeo, en noviembre de 1943, contaba con 2.002.089 soldados, incluyendo a las tropas paracaidistas. Además, había 430.000 auxiliares de la Luftwaffe, conocidos coloquialmente como Flakhelfer, así como 500.000 empleados civiles de la Luftwaffe en diversas áreas. Pero cuando se acercaba el final, todavía había aviones, pero faltaban pilotos y combustible. Aquí, en enero de 1945 al fondo, la planta de hidrogenación Brabuck de Magdeburgo-Rottensee en llamas. Estaban todos los desarrollos que principalmente alrededor de Innomona-Essen 1943 habían comenzado. Todo fue en vano. Los cohetes tierra-tierra, como el Aggregat 4 llamado UVA-2 y sus planes posteriores, los cohetes tierra-aire, por ejemplo, el Rheintochter o el Wasserfall, aquí durante un lanzamiento en Peenemünde, en el mar Báltico. Los cohetes aire-aire, como el Ruhrstahl X4 o los misiles antibuque, como el Henschel HS-293 Samandy, y los cazas y bombarderos a reacción de la empresa armamentista Arado, de los cuales hubo toda una serie de diseños impresionantes. Blohm y Voss, Dornier, Fieseler, Heinkel, Ende der Zum, Henschel, Horten, Junkers y Messerschmitt. Ya el aspecto de sus prototipos era similar al de los modelos que más tarde construirían los vencedores. Luego, desde el 8 de mayo, las armas callaron y también la Fuerza Aérea de la Wehrmacht lamentó la pérdida de un total de 138.596 caídos desde el inicio hasta el final de la guerra, de los cuales 9.409 eran oficiales, 216.579 resultaron heridos, de los cuales 9.367 eran oficiales y hasta hoy 156.132 siguen desaparecidos, entre ellos 7.816 oficiales. La Fuerza Aérea Federal les rinde homenaje con el monumento de la Fuerza Aérea en Fürstenfeldbruck. Solo de la Fuerza de Cazas, desde el 1 de septiembre de 1939 hasta el 8 de mayo de 1945 habían caído 8.500 pilotos. Otros 2.700 habían caído prisioneros. Los pilotos de caza habían destruido alrededor de 70.000 aviones, enemigos en el aire o en tierra, con una pérdida propia de 38.977 aeronaves, principalmente cazas Messerschmitt y Focke-Wulf. 104 pilotos de caza alemanes habían derribado más de 100 aviones enemigos cada uno, logrando así un total de aproximadamente 15.400 victorias aéreas. Una de las razones por las que precisamente los pilotos alemanes lograron cifras de victorias tan superiores a las de los demás fue que tenían que volar durante tanto tiempo hasta que caían en combate, resultaban gravemente heridos o eran derribados y capturados. Lo cual, al final de la guerra, cuando los pilotos aliados tenían el dominio absoluto del aire, ocurría cada vez con más frecuencia. Pero como internacionalmente se considera un as de la aviación a quien tiene 5 o más derribos, se puede suponer que alrededor de 5.000 pilotos de caza alemanes alcanzaron ese estatus durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de pasar a los pilotos alemanes más exitosos de cada rama de las Fuerzas Armadas, echemos un vistazo a los ases de la aviación más exitosos de las demás naciones beligerantes. De todos los ases de la aviación que no son alemanes, el líder es el sargento finlandés Ilmarij Utilainen, nacido en 1914 con 94 victorias confirmadas en 437 misiones. Sus derribos ocurrieron durante la Guerra de Invierno de 1939-1940 y en la Segunda Guerra Mundial. Utilainen nunca fue derribado y vivió hasta 1999. En la Fuerza Aérea Japonesa, el líder con 87 victorias aéreas es el aviador naval Hiroyoshi Nishizawa, nacido en 1920, quien el 26 de octubre de 1944, después de que el avión de transporte que llevaba a él y a otros pilotos
fuera derribado sobre Filipinas, donde todos murieron, fue ascendido póstumamente a teniente. El principal as de la Unión Soviética es el mayor Ivan Nikitovich Koshidub, nacido en 1923 veces héroe de la Unión Soviética, quien a partir de 1942, en 326 misiones y 120 combates aéreos, logró 62 victorias aéreas confirmadas. Koshidub vivió hasta 1991. En 1985 fue ascendido a mariscal de aviación, inmortalizado con monumentos, y en el año 2000 fue honrado con un sello postal. En Gran Bretaña, el sudafricano Marmaduke Thomas St. John Paddle, conocido como Pet Paddle, quien voló para la Royal Air Force y nació en 1914, lidera con al menos 51, quizás algunos más, derribos contra aviones italianos y alemanes. Paddle falleció el 20 de abril de 1981, cayó en combate aéreo contra un Me-110 alemán en la zona de Atenas. Con al menos 40 y como máximo 44 victorias aéreas, el piloto croata más exitoso fue Mato Dukovac, nacido en 1918, quien al final de la guerra tenía el rango de capitán. Después de la invasión de las potencias del Eje a Yugoslavia en abril de 1941, ingresó a la Fuerza Aérea del Estado Independiente de Croacia y luego a la Luftwaffe alemana. Aquí está su Messerschmitt Bf-109, con la que voló misiones de combate en el Frente Oriental hasta marzo de 1944. Más tarde, después de una vida agitada, entre otras cosas, desertó a la URSS en 1944, luego se fue a Italia, después a Siria, emigró a Canadá, allí formó una familia y falleció en 1990 en Toronto. Con al menos 40 derribos de aviones japoneses, el piloto de caza más exitoso de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, como se llamaba a la Fuerza Aérea estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, fue Richard Ira Bong, nacido en 1920. El mayor, galardonado con la Medalla de Honor del Congreso, murió el 6 de agosto de 1945 durante un vuelo de prueba con un Lockheed P-80 cuando falló la bomba de gasolina de su avión y su paracaídas no se abrió debido a la baja altitud. Su avión se estrelló en un cruce de North Hollywood, un barrio de Los Ángeles, California. Bong está incluido en el Salón Nacional de la Fama de la Aviación, un monumento conmemorativo para los ases de la aviación estadounidense. El as de la aviación de Italia, con 23 victorias aéreas, es el sargento Teresio Vittorio Martinoli, nacido en 1917, quien fue condecorado, entre otros, con la Cruz de Hierro de segunda clase. Después de derribar varios aviones aliados en África, tras el cambio de Italia al bando de los aliados el 8 de septiembre de 1943, se unió a las llamadas Fuerzas Aéreas Cobeligerantes Italianas, aquí su insignia, y desde entonces realizó misiones contra la Luftwaffe alemana. Martinoli murió en un accidente de entrenamiento el 25 de agosto de 1944 con un Bell P-39 en el aeródromo de Campo Vesubio. Ahora voy a hablar de los pilotos alemanes más exitosos de cada rama de la Luftwaffe, aquí la insignia de piloto. El piloto de caza nocturna más exitoso, con 121 bombarderos derribados en 164 salidas de combate, fue el mayor Heinz Wolfgang Schnaufer, de 23 años desde el 16 de octubre de 1944, el 21º portador de las hojas de roble con espadas y diamantes para la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Heinz Wolfgang Schnaufer murió en 1950 en un accidente de tráfico en Francia, sin tener la culpa. En esta ocasión quiero recordar al exmiembro más destacado de la Fuerza de Cazas Nocturnos, el teniente de la Luftwaffe, Walter Scheel, quien después de la guerra fue político del FDP y de 1974 a 1979 presidente federal de la República Federal de Alemania. Scheel no era piloto, pero durante la Segunda Guerra Mundial sirvió a partir del verano de 1943 en el ala de caza nocturna.
uno entre otras cosas, como ayudante del comandante del tercer grupo, y según una fuente, también fue asignado como operador de radar en un caza nocturno del tipo Messerschmitt Bf-110. En el llamado caza diurna, el piloto más exitoso es el Oberleutnant, nacido en 1916, según otras fuentes el Hauptmann Herbert Rollwaage, aquí aún como Oberfeldwebel, portador de las hojas de roble, de la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, con 102 derribos de los cuales 44 eran bombarderos. Otras fuentes mencionan la cifra entre 75 y 80 derribos. Aquí, su Messerschmitt Bf-109 en enero de 1944. Rollwaage resultó herido el 4 de enero de 1980 a los 63 años en el frente de guerra africano, con 388 misiones de combate y 158 victorias aéreas. Estaba el Oberleutnant Hans Joachim Marseille, nacido en diciembre de 1919. Como el cuarto en recibirla, recibió el 2 de septiembre de 1942 las hojas de roble con espadas y diamantes para la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Solo 28 días después, él, en ese entonces el capitán más joven de la Luftwaffe, con 22 años, murió en un accidente aéreo cuando, al salir de su avión inutilizado por una falla técnica, fue golpeado por el estabilizador. La mayoría de los derribos con el primer avión a reacción, el Messerschmitt 262, los logró el Oberleutnant Kurt Welter, nacido en 1916 y condecorado con las hojas de roble para la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Aunque participó en solo 93 misiones de combate, logró un derribo en 63 de ellas, de los cuales 56 fueron en misiones nocturnas y 25 usando el avión a reacción contra formaciones de bombarderos aliados. Welter murió en 1949 en un accidente en un cruce de ferrocarril en Leck, Schleswig-Holstein, sin que fuera su culpa. El piloto con más derribos en una sola misión, un total de 13, fue el mayor Erich Rudorfer, nacido en 1917, portador de las hojas de roble de la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Además, con 222 victorias aéreas, es el séptimo piloto de caza más exitoso de todos los tiempos. Rudorfer falleció el 8 de abril de 2016 a la edad de 98 años. El piloto con más derribos en un solo día, 18 en total, fue el nacido en 1919 y portador de las hojas de roble a la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, el capitán Emil Lang. Lang murió el 3 de septiembre de 1944 con su Focke-Wulf 190A8 en un combate aéreo sobre Bélgica. También es notable la actuación única del teniente Gunther Schill, nacido en 1921, quien fue condecorado póstumamente con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, quien en 70 misiones en el Frente Oriental logró 71 derribos, es decir, más derribos que misiones. Sobre su destino durante la Operación Ciudadela, la Batalla de Kursk, el 16 de julio de 1943, existen varias versiones. El informe de bajas decía: el teniente Schill despegó a las 7:07 junto con la tercera escuadrilla de la 1. El teniente Schill despegó a las 7:07 junto con la tercera escuadrilla del primer grupo del Jagdgeschwader 54, que debía escoltar una formación de Stukas cerca de Orel. Después de completar esta misión, el teniente Schill derribó a 2 cazas enemigos en el vuelo de regreso. Durante el segundo combate, su número 71, su ala izquierda impactó contra el avión enemigo. El ala se rompió en el fuselaje y su avión perdió altitud rápidamente desde 800 metros. A 50 metros de altura, el avión se incendió y explotó al impactar en el cuadrante 64.356 a las 8:06. Punto de impacto: aproximadamente 15 kilómetros al noreste de Bolchow. Por otro lado, el historiador alemán de la guerra aérea Ernst Obermayer escribe que posiblemente saltó desde 200 metros y aterrizó detrás de las líneas enemigas. Supuestamente, según otro informe, Schill fue visto en 1946 en un campo en Jelabuga y en 1948
recibió tratamiento médico en un campo en Solny. Sin embargo, oficialmente Shield sigue siendo considerado desaparecido en acción. Para la mayoría de los mencionados anteriormente que sobrevivieron a la guerra, así como para los miles de otros expilotos de las fuerzas aéreas alemanas en la Segunda Guerra Mundial, comenzó ahora el tiempo de cautiverio como prisioneros de guerra. Sin embargo, esta experiencia fue dramáticamente diferente dependiendo de si estaban bajo custodia de los aliados occidentales o de su aliado soviético. ¿Pero acaso Estados Unidos y Gran Bretaña no habían ayudado a su antiguo aliado, la Unión Soviética, durante la guerra con enormes cantidades de material? ¿Y no le cedieron generosamente a Stalin, después de la capitulación de Alemania, grandes partes de los territorios conquistados previamente por las potencias occidentales? En Alemania, fue en el periodo del 1 al 4 de julio de 1945, fueron entregados el oeste de Mecklemburgo, Sajonia-Anhalt, Turingia y el oeste de Sajonia. Así que el entusiasmo occidental bajo el ingenuo lema «La Unión Soviética es solo una democracia un poco diferente», se desvaneció muy rápido y dio paso a la desilusión. Porque en lugar de liberar a los países de Europa del Este como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia y Albania, como lo habían declarado en su propaganda, los habían ocupado y les impusieron gobiernos comunistas o apoyaron a los que ya se estaban estableciendo. Ahora, para poder enfrentar el enorme poderío de las fuerzas armadas del antiguo aliado, que ahora era el enemigo de Occidente. Como comparación, la República Federal de Alemania está en verde. Como se muestra, los aliados occidentales fundaron la OTAN en 1949 con una estructura de mando militar más o menos unificada, a lo que la Unión Soviética respondió con la firma del Tratado de Defensa del Pacto de Varsovia, junto con 7 de sus estados satélites, formando así el Pacto de Varsovia. Pero como, a pesar del Tratado de la OTAN, las fuerzas armadas occidentales en el corazón de Europa estaban numéricamente tan en desventaja, especialmente Estados Unidos y Gran Bretaña, dejaron de lado todas sus preocupaciones anteriores y exigieron ahora el rápido rearme alemán, aunque bajo su control permanente. Y después de que con los acuerdos de París el 5 de mayo de 1955 se levantó el Estatuto de Ocupación y se le concedió a la República Federal de Alemania una soberanía parcial. Se concretaron los planes para la creación de la nueva Wehrmacht, como todavía se le llamaba incluso en círculos gubernamentales. Así fue como el 12 de noviembre de 1955, el 200 cumpleaños del gran reformador del ejército, el general Gerhard von Scharnhorst, para la fundación de la Bundeswehr, en la que se planeó la Fuerza Aérea, con 180 aviones de reconocimiento, 279 aviones de ataque y 372 aviones de caza, y en su mayor parte debía estar subordinada al ejército. Formular una orden de creación en papel era una cosa, pero levantar una fuerza aérea prácticamente de la nada era otra. Con todas las cargas de la guerra perdida y la cercanía del liderazgo de esta rama militar con los representantes del Tercer Reich, era otra cosa. Porque primero, había que encontrar suficientes oficiales de la Fuerza Aérea que estuvieran dispuestos, ahora bajo circunstancias completamente diferentes, palabra clave, Fuerza Aérea de la OTAN a aportar su experiencia, que sin embargo se había interrumpido abruptamente desde 1945 para la nueva Fuerza Aérea. Sobre todo porque, en muchas cuestiones, solo se podía recurrir a las respuestas de los aliados. Por ejemplo, sobre la duración de una formación en tiempos de paz. Por ejemplo, para un piloto de caza a reacción, o lo que se necesita en infraestructura y tecnología, o los costos y, finalmente, de dónde deberían venir los instructores. Para todas estas preguntas, el llamado Amt Blank, establecido en Bonn desde octubre de 1950, era responsable. Fue el precursor del Ministerio Federal de Defensa, nombrado así por su director, el primer ministro de Defensa, Teodoro Blank, en el centro de la imagen. Pero, como se puede ver en el diario oficial escrito en 1955-1956 por el ex capitán de la Fuerza Aérea de la Wehrmacht y teniente general de la Fuerza Aérea Federal, Walter Krupinski, el general Ulrich de Maizière había escrito sobre Blank, totalmente rebasado, ex capitán de reserva y sindicalista cristiano de la posguerra. Echábamos mucho de menos su anterior capacidad de atracción y de convicción. Su meta política de toda la vida, viniendo del sindicalismo,
era pasar a la historia como el primer ministro de defensa exitoso de la República Federal de Alemania y creador de sus fuerzas armadas, lo llevó a depender cada vez más de Adenauer. Finalmente, también aceptó decisiones que él mismo no consideraba correctas. El Amt Blank, primero en Bonn, en el Museo König, luego alojado en el cuartel Herme Karl, ahora revisaba la lista de los ases de la aviación que habían sobrevivido y estaban dispuestos a presentarse ante el llamado Comité de Evaluación de Personal, formado por representantes de todos los partidos, compuesto en su mayoría por perseguidos o luchadores de la resistencia durante el Tercer Reich. Pero apenas se podía postular, comenzó una feroz lucha por los puestos, las clasificaciones y los ascensos, donde especialmente uno, que más tarde alcanzó las más altas distinciones en la Fuerza Aérea Federal, mostró debilidades de carácter. ¿Y cómo se llevó a cabo la selección en este comité? Lo describe Krupinski así, donde probablemente tuvo una influencia nefasta, sobre todo el hombre de confianza del canciller federal Adenauer, el jefe del Departamento de Personal en el Ministerio Federal de Defensa, el jurista ultracatólico Carl Gumbel, portador de la Gran Cruz de la Orden del Santo Papa Silvestre. Se escuchan cosas increíbles del Departamento de Personal. Hopp le contó a Sonnabend que el señor Gumbel no solo revisaba los expedientes de divorcio y la confesión religiosa, sino que también calculaba exactamente si el primer hijo había nacido 9 meses después del matrimonio. Genial, la reacción clerical avanza. Según el deseo de la oficina Blank, el exgeneral de casas Adolf Galland, nombrado teniente general en abril de 1944, a los 32 años, debía convertirse en el primer inspector de la Bundesluftwaffe que se iba a crear. Pero Galland, que el 28 de enero de 1942 fue condecorado como el segundo portador de las hojas de roble con espadas y diamantes a la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Después de 2 años de cautiverio británico, de 1948 a 1955, sirvió como asesor de la Fuerza Aérea para el presidente argentino Perón. Sin embargo, fue fuertemente rechazado por los estadounidenses. Cuando, tras el regreso de Galland a Alemania, se enteraron de los planes de la oficina Blank, el general Nathan Twining, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, envió un telegrama secreto al general William H. Tanner, comandante de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa. En él se enumeraban sus acusaciones sobre las actividades anteriores de Galland en Argentina, sus supuestas, cito, fuertes inclinaciones neonazis y, cito, conexiones con prominentes neonazis como su antiguo compañero de vuelo, Hans Ulrich Rudel. Twining le había pedido a Tanner que informara al gobierno alemán que, si bien Estados Unidos confirmaba que los nombramientos militares eran exclusivamente decisión de los alemanes, desaprobaban a Galland como inspector de la Fuerza Aérea Alemana. Con eso, Galland quedó descartado en la nueva Fuerza Aérea. Según una suposición posterior de un historiador de la Oficina de Investigación de Historia Militar de Estados Unidos, la razón del rechazo probablemente fue que los estadounidenses atribuían los rápidos ascensos de Galland más a su relación con Hitler que a sus propios méritos, lo cual, sin embargo, no correspondía a los hechos. Acabo de mencionar el nombre de Hans Ulrich Rudel. Este ex coronel de la Luftwaffe fue, el 29 de diciembre de 1944, el único soldado en recibir una vez la concesión de las hojas de roble de oro con espadas y diamantes para la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, siendo así el soldado más condecorado de la Wehrmacht alemana. Rudel, quien fue herido 5 veces, realizó 2.530 vuelos de combate contra el enemigo, con su Junkers Ju-87G, el llamado Kanonenvogel, que había sido modificado con un cañón de 37 milímetros para convertirse en un cazador de tanques volador. Posteriormente, también voló un Focke-Wulf 190 igualmente armado con mayor potencia. Como piloto de ataque, destruyó 3 barcos soviéticos, alrededor de 70 vehículos de desembarco y 519 tanques, además de más de 800 vehículos terrestres, más de 150 posiciones de artillería antiaérea y antitanque, 4 trenes blindados, numerosos búnkeres, puentes y líneas de suministro. Según cálculos de alguien, para lograr esto voló más de 1 millón de kilómetros, lanzó alrededor de 1.000 toneladas de bombas, disparó
1 millón de cartuchos de ametralladora, 150.000 cartuchos de munición de 20 milímetros y 5.000 cartuchos de munición de 37 milímetros. Al final de la guerra, el coronel Hans Ulrich Rudel, aquí bajando de la aeronave, se rindió al grupo de cazas 405 de la novena, se rindió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y fue liberado de su cautiverio de guerra en 1946 En el video se le ve junto a otros ases de la aviación alemana que también fueron capturados, entre ellos Adolf Galland. Pero Rudel no solo fue un oficial de aviación extraordinariamente valiente y exitoso, que fue derribado 30 veces por fuego antiaéreo y armas de infantería, pero siempre logró salvarse. Y que incluso después de la amputación de su pierna derecha y con el muñón sin sanar, siguió volando, sino que también estaba vinculado a la ideología nacionalsocialista. En 1948, Rudel emigró a Argentina, aquí junto con el exteniente coronel Werner Baumbach, que aparece a la izquierda en la imagen, como primer piloto de ataque el 16 de octubre, agosto de 1902 con las hojas de roble y espadas a la cruz de caballero de la Cruz de Hierro, y el general retirado Adolf Galland a la derecha. En Argentina, aquí junto con el presidente argentino Juan Perón a la derecha, Rudel fundó la llamada Kameradenwerk, que entre otras cosas, apoyaba económicamente a las familias de condenados como criminales de guerra. También trabajó como asesor militar en varios países sudamericanos. Luego, desde 1953 de nuevo en la República Federal, Rudel fue un candidato principal sin éxito al Bundestag por el fuertemente derechista Partido del Reich alemán. Todas estas actividades comprometedoras, a las que se sumaron algunas más, ya habían hecho imposible de antemano una posible incorporación a la planeada Fuerza Aérea Federal, y ni siquiera le permitieron entrar en la más remota preselección. El soldado alemán más condecorado de la Segunda Guerra Mundial, el coronel retirado Hans Ulrich Rudel, falleció el 18 de diciembre de 1982 a la edad de 66 años. De los antiguos pilotos que estaban dispuestos a formar la Fuerza Aérea Federal y que también habían sido aprobados por el Comité de Evaluación de Personal, había 4 oficiales que ocupaban el primer, segundo, tercer y 20º lugar en la lista de ases de la aviación, con el mayor número de derribos en la historia de los combates aéreos. Pero la elección del primer inspector general no recayó en ninguno de los ases de la aviación, sino en quien desde el 6 de junio de 1956 estaba a cargo de la dirección del Departamento de la Fuerza Aérea en el Ministerio Federal de Defensa, el teniente general Joseph Kammhuber. Él había establecido durante la guerra, desde agosto de 1941 como general de los cazas nocturnos, el primer sistema exitoso de defensa aérea, la llamada Línea Kammhuber, y ahora, desde el 1 de junio de 1957, era el inspector de la Fuerza Aérea Federal. Kammhuber, condecorado con la Cruz de Caballero, nacido en 1896, estuvo en cautiverio de guerra estadounidense hasta 1948. Y posteriormente escribió una serie de monografías para la División Histórica del Ejército de los Estados Unidos, sobre el comportamiento de la defensa aérea alemana contra la Real Fuerza Aérea Británica y las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos. Como amigo cercano de Franz Joseph Strauss, desde el 16 de octubre de 1956 como sucesor de Theo Blank, en el cargo de ministro de Defensa, Kammhuber, oriundo de la Alta Baviera, fue nombrado el 1 de junio de 1957 como inspector de la Fuerza Aérea Federal. Él construyó la Fuerza Aérea Federal desde cero, siguiendo el modelo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y junto con Strauss, también fue responsable de la adquisición de 916 jets del tipo Starfighter F-104G, una compra multimillonaria envuelta en escándalos, de los cuales, en los años siguientes, 269 se accidentaron causando la muerte de 108 pilotos alemanes y 8 estadounidenses. Para reconocer los méritos de Kammhuber en la construcción de la Fuerza Aérea, el ministro Strauss lo ascendió en mayo de 1961, siendo hasta hoy el único inspector de una rama de las Fuerzas Armadas en ser promovido a general de 4 estrellas. Kammhuber se retiró de la Bundeswehr en septiembre de 1962.
y falleció el 25 de enero de 1986. 86. Le sucedió como inspector de la Fuerza Aérea el 1 de octubre de 1962 el teniente general Werner Panicki. Él se había manifestado en contra de la adquisición del Starfighter desde el principio. En una entrevista en 1966, Panicki reafirmó que la adquisición de este avión de combate fue una decisión puramente política bajo presión de los estadounidenses, lo cual era una afirmación acertada, pero que no fue bien recibida en el Ministerio de Defensa dirigido políticamente. El general Panicki fue, por esta razón, también por el ministro de Defensa de la CDU, Kai V. von Hassel, cito, relevado de su cargo a petición propia el 25 de agosto de 1966 y enviado a retiro. Después del teniente general Panicki, le siguió Johannes Steinhoff, portador de la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con hojas de roble y espadas. Con 176 derribos ocupó el puesto 23 entre todos los pilotos de caza de la historia. El coronel Obersteinhoff se estrelló el 18 de abril de 1945 con su Me-202 durante el despegue y de inmediato se incendió. Después de la guerra, pasó 2 años en hospitales y se sometió a una operación reconstructiva de su rostro quemado. Desde 1952, trabajó como planificador de la Fuerza Aérea en la Oficina Blank y en 1955 ingresó a la Fuerza Aérea Federal como coronel, ascendiendo muy rápidamente a general de brigada. Como experto en la planificación de la Fuerza Aérea, hasta 1965 ascendió a teniente general y jefe del Estado Mayor, así como a subcomandante de las Fuerzas Aéreas Aliadas de Europa Central. Sin embargo, la entrada de Steinhoff no estuvo exenta de dificultades, porque, como se puede ver en el diario de Walter Krupinski, quien ocupa el puesto 16 con 197 derribos, existían serias dudas sobre la reincorporación de Steinhoff por diversas razones. Exigencias de antiguos superiores y compañeros se hicieron escuchar, cito, si acaso, solo si se garantiza que nunca vuelva a liderar una unidad aérea. Al final, Steinhoff fue aceptado por el Comité General, pero de manera totalmente inusual, solo después de la revisión de únicamente 2 miembros. 16 años después, el 2 de septiembre de 1966, fue nombrado inspector de la Fuerza Aérea Federal, pero durante toda su carrera en la posguerra no dirigió ninguna unidad aérea. Durante su tiempo en este cargo hasta el 31, sin embargo, hasta el 31 de diciembre de 1970, gracias a sus análisis y exigencias contundentes, tanto a la dirección política como militar del ministerio, logró superar la llamada crisis del Starfighter ya mencionada. El 1 de abril de 1971, Steinhoff fue ascendido a general y nombrado presidente del Comité Militar de la OTAN, el máximo órgano de decisión militar y político-militar de las Fuerzas Armadas de la OTAN. Aquí se le ve en una recepción en París. Con esto, se convirtió en el soldado de mayor rango de la Alianza y después del general Adolf Höss, el segundo exoficial de la antigua Wehrmacht alemana, en ocupar este puesto. El general Steinhoff falleció el 21 de febrero de 1994 a los 80 años. 3 años después de su muerte, el ala de caza 73, ahora conocido como ala táctica de la Fuerza Aérea 73 Steinhoff, estacionado en Mecklemburgo, Pomerania Occidental, recibió el nombre tradicional de Steinhoff. El 1 de enero de 1971, Günther Rall, el tercer piloto de caza más exitoso en la historia de la guerra aérea y portador de la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con hojas de roble y espadas, fue nombrado como su sucesor inspector de la Fuerza Aérea. Rall, quien en la guerra alcanzó el rango de mayor, realizó 621 misiones de combate y logró 275 derribos, siendo él mismo derribado 8 veces. En noviembre de 1944, se convirtió en comandante de la Escuela de Líderes de Escuadrón del General de los Pilotos de Caza, cuyo programa de entrenamiento también incluía volar aviones aliados capturados. Después de la guerra, Günther Rall ingresó a la Fuerza Aérea Federal como mayor el 1 de enero de 1956 en TND. A finales de 1958,
Fue el primer piloto alemán con la licencia para el Starfighter. En 1966-1967, como inspector de la aviación de caza en la Oficina General de la Fuerza Aérea y como jefe del grupo de trabajo F-104, analizó junto con el general Steinhoff las causas de los numerosos accidentes del Starfighter. En 1974, fue nombrado representante militar alemán en el Comité Militar de la OTAN en Bruselas. A finales de ese año, en la República Federal, Helmut Schmidt era canciller federal desde mayo en la Coalición Social Liberal y Georg Leber era ministro de Defensa. RAL había viajado por Sudáfrica durante 3 semanas, aunque bajo un nombre falso y a expensas del gobierno sudafricano. También se había reunido en ese país, donde existía una estricta segregación racial llamada apartheid, con generales sudafricanos para intercambiar ideas. Cuando este viaje, que él consideraba privado, fue difundido ampliamente por la revista Stern, que había ganado mala fama en 1984 por la publicación de los falsificados diarios de Hitler. El teniente general RAL fue el 1 de octubre de 1974 despedido por el ministro Leber, ya que supuestamente no sabía nada del viaje. Y como el SPD había anunciado que boicotearía la gran ceremonia de despedida a la que tenía derecho el general RAL, él mismo renunció a ella. Sobre el viaje de RAL y su despido hay explicaciones contradictorias. El tercer piloto de caza más exitoso de todos los tiempos, Günther RAL, murió a los 91 años el 4 de octubre de 2009. Le sucedió desde el 1 de abril de 1974 hasta el 30 de septiembre de 1978. El teniente general Gerhard Limberg, exteniente primero de los pilotos de ataque, quien también ingresó a la Fuerza Aérea Federal en 1956 con ese mismo rango, y después de varios cargos dentro de las Fuerzas Armadas Federales Alemanas y la OTAN, ocupó el puesto de inspector. Tras su jubilación, el 1 de octubre de 1978, Friedrich Erich Oblesser, quien ocupaba el puesto 87 y era portador de la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, se convirtió en el 6º inspector de la Fuerza Aérea. En 1943-1944, cuando tenía 21 años y era teniente, logró 117 derribos en 20 meses en el Frente Oriental. En noviembre de 1944, siendo ya teniente primero, resultó herido cuando una Panzerfaust explotó en su mano y lo dejó fuera de combate por el resto de la guerra. Oblesser ingresó a la Fuerza Aérea Federal el 1 de agosto de 1956 como capitán y, entre otras cosas, fue comandante de 2 alas de cazabombarderos. Después de ocupar un alto cargo en la OTAN, Oblesser se convirtió en 1970 en gerente general durante el desarrollo del avión de combate polivalente Tornado y se retiró en 1983 con el rango de teniente general. 2 años antes, Oblesser había causado sensación con su declaración ante la Comisión de Defensa del Bundestag alemán, cuando declaró con veracidad que la Fuerza Aérea Federal, debido a los recortes previstos en el presupuesto de defensa, cada vez estaría menos en condiciones de cumplir completamente con las tareas que se le asignaban. En respuesta, el ministro de Defensa del SPD, Hans Appel, lo amenazó con destitución y traslado al retiro provisional por deslealtad, ya que el propio Oblesser había aprobado previamente 2 propuestas de recorte del inspector general Jürgen Brandt. El general Oblesser falleció el 5 de junio de 2004 a la edad de 81 años. Con el condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con hojas de roble y espadas, el exmayor Gerhard Barkhorn, nacido en 1919, llegó el 2 de enero de 1956, el segundo as de caza con más derribos de la historia, se incorporó a la Fuerza Aérea Federal. Barkhorn tuvo 301 derribos en 1104 misiones de combate y él mismo fue derribado 8 veces. En mayo de 1944, estaba en camino de convertirse en el número 1 entre los pilotos de caza, cuando en mayo de 1944 fue gravemente herido en un combate aéreo. En los 4 meses que Barkhorn pasó en el hospital, Erich Hartmann pudo superarlo en derribos. Barkhorn
pasó las últimas semanas de la guerra en el frente occidental, pero el día 21 de abril se estrelló con su M-262 y más tarde fue hecho prisionero de guerra por los estadounidenses. En la Fuerza Aérea Federal, primero fue jefe de escuadrón del primer escuadrón de cazabombarderos del ala de cazabombarderos 31 y a partir de 1962, su comandante. En 1963, fue transferido al comando de pruebas de la Fuerza Aérea. Barkhorn esperaba obtener el puesto de inspector de la Fuerza Aérea, pero en cambio fue, entre comillas, solo jefe de Estado Mayor de la Cuarta Flota Aérea Táctica de la OTAN en Europa Central. El 30 de septiembre de 1975 se retiró como general de división. El 6 de enero de 1983, el general de división retirado Gerhard Barkhorn, de 63 años, quien ocupaba el segundo lugar entre los ases de la aviación de todos los tiempos, resultó mortalmente herido, junto con su esposa Christel, en un accidente automovilístico en el cruce de Colonia, sin que fuera su culpa. Lo que me lleva al inigualable número 1 de los ases de la aviación en la historia, cuyos 352 victorias seguirán siendo únicas, el ex capitán de la Luftwaffe Erich Hartmann. En octubre de 1942, con 20 años, fue destinado al Frente Oriental como teniente. Allí, Hartmann, apodado Bubi, con su ME-109 decorado con un patrón negro en zigzag, se ganó entre los soviéticos la reputación de ser el Diablo Negro de Ucrania. En 15 ocasiones diferentes derrotó a 5 o más enemigos en un solo día. Stalin había puesto una recompensa de 10.000 rublos por su cabeza. El 25 de agosto de 1944, después de su victoria número 300 y su victoria número 301 como el 18º de un total de 27, fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, con hojas de roble, espadas y diamantes. Poco antes del final de la guerra fue ascendido a mayor. Hoy en día, a Bubi Hartmann se le llamaría genial, pero no era un macho. Por eso también su apodo era Bubi. Después de la capitulación, Hartmann entregó su unidad a la 90 División de Infantería de los Estados Unidos, que lo entregó junto con otros oficiales de su escuadrón el 14 de mayo como prisionero de guerra a los soviéticos. Como Hartmann se negó a colaborar de cualquier forma con los soviéticos, fue puesto repetidamente en confinamiento solitario y sufrió torturas. También hizo varias huelgas de hambre y tuvo que ser alimentado a la fuerza. El 27 y 31 de diciembre de 1949, los soviéticos lo condenaron a 20 años de prisión con acusaciones absurdas. Luego, 2 años después, fue acusado como criminal de guerra y en un típico juicio espectáculo soviético, sentenciado a 25 años de trabajos forzados. A finales de 1955, fue uno de los últimos prisioneros de guerra sobrevivientes que fueron liberados por la Unión Soviética y pudieron regresar a Alemania. En enero de 1997, más de 3 años después de su muerte, Erich Hartmann fue rehabilitado por la Fiscalía Militar Principal de la Federación Rusa y exonerado de todas las acusaciones en su contra. La autoridad declaró expresamente que Hartmann había sido condenado injustamente. Hartmann ingresó a la Fuerza Aérea Federal en 1956 con su último rango militar de la Wehrmacht, mayor, y desde el 6 de junio de 1959 hasta el 29 de mayo de 1962, fue comandante del recién formado ala de caza 71, que en 1961, con motivo del 43º aniversario luctuoso de Manfred von Richthofen, conocido como el Barón Rojo, se le otorgó el nombre tradicional de Richthofen. Al principio, Hartmann voló el F-86 estadounidense, cuya nariz estaba pintada con su inconfundible diseño de tulipán negro. Pero Hartmann también mantuvo su reputación de ser impulsivo en la Fuerza Aérea Federal. Él fue uno de los pocos oficiales de alto rango de la Fuerza Aérea Federal que en 1945 fueron entregados a los soviéticos, y por razones comprensibles no había olvidado lo que sus actuales aliados le habían hecho. Durante los 10 años en cautiverio soviético, el único hijo de Hartmann, a quien nunca conoció, murió en 1948 a los 3 años de edad.
También su actitud hacia los generales de la Bundeswehr, que hoy llamaríamos políticamente correctos, era matizada. Un exoficial de la Fuerza Aérea, que estuvo con él como prisionero de guerra en Rusia, la describió así: no tiene tacto. Les habla como si fueran oficiales del NKVD del Ministerio del Interior soviético, cuyos procesos de pensamiento han sido desviados por la política. Durante el escándalo del Starfighter, Hartmann, quien había volado el F-104 él mismo, rompió relaciones con muchos de sus viejos camaradas. Mientras los generales Steinhoff, Rahl, Barkhorn y otros argumentaban que una mejor formación de pilotos era la solución al problema, Hartmann se puso del lado del general Panicki. Ya en 1957, él le había aconsejado al general Kamphuber, a la derecha, que no comprara el F-104 en absoluto y exigió: no deberíamos comprar un avión que no podamos manejar. Pero con eso, Hartmann, que había sido ascendido a coronel el 26 de julio de 1967, quería decir otra cosa. No quería hablar mal del F-104 en sí, sino simplemente expresar eso. Cito: que un problema humano de nuestro lado nos causaría serios problemas. Es decir, que nuestros jóvenes pilotos no tenían la experiencia para cambiar de inmediato a un sistema de armas tan complejo después de una docena de años de sin volar. Pero con esa declaración, en lo que respecta a su carrera futura, se había puesto fuera de juego. Ahora entró en juego la política que siempre se aplicaba contra los críticos de Massner, del ministro y de su entorno militar. Primero, a Hartmann. Segundo, desde la izquierda, el entonces jefe del grupo de trabajo F-104, el general Rahl, a la derecha, le negó la autoridad para hacer tal declaración. Con eso, Hartmann ya estaba aislado en los círculos de oficiales. Luego, a sus espaldas, sus antiguos compañeros lo elogiaron generosamente como un buen piloto, pero al mismo tiempo lo marcaron como un mal oficial. Y el 30 de septiembre de 1975 meses antes de que muchos soldados de la Fuerza Aérea Federal, también según lo dispuesto por el ministro de Defensa Helmut Schmidt, el 8 de febrero de 1971, lucieran así conforme a la orden H-Netz, el principal as de caza del mundo, el coronel Erich Hartmann, conocido como Bubi, dejó la Bundeswehr por voluntad propia. En los 15 años que estuvo en la nueva Fuerza Aérea, solo fue ascendido 2 veces. Muchos otros, antiguos miembros de la Wehrmacht, con el carnet de partido correcto o la actitud adecuada, apenas podían salvarse de los ascensos relámpago durante los años de reconstrucción, como el creador del concepto de Innere Führung, que fue nombrado capitán en 1939, Wolfgraf von Baudissin, de inclinación izquierdista, nacido en 1907, que después de su formación en el Estado Mayor en Berlín, estuvo a partir de marzo de 1941 en el Estado Mayor del general Rommel, hasta que después de unas semanas fue capturado por los británicos y estuvo 6 años en cautiverio, hasta 1947, y allí fue ascendido a mayor. El 30 de enero de 1956, Baudissin ingresó a la Bundeswehr como coronel. El 30 de diciembre de 1957 fue ascendido a general de brigada. El 1 de noviembre de 1961 a general de división, aquí en la imagen, y el 1 de septiembre de 1963 fue nombrado teniente general. Volvamos al coronel Hartmann. En 1970, los 2 escritores estadounidenses Trevor J. Constable y Raymond F. Tolliver le rindieron homenaje a Bubi Hartmann con su bestseller The Blonde Knight of Germany. En 1971, el libro apareció en Alemania bajo el título Holt Hartmann vom Himmel, die Geschichte des erfolgreichsten Jagdfliegers der Welt. El 20 de septiembre de 1993, el coronel Erich Hartmann falleció a los 71 años. En 2016, su antigua unidad, el ala de caza 71, ahora ala táctica de la Fuerza Aérea 71, Richthofen, lo honró con un Eurofighter que llevaba la temida nariz dentada de aquellos tiempos. Holzbauer,